Bueno, saludos cordiales a todos los amigos que nos están acompañando. Ya se está conectando el licenciado Henry Llanes. Este tema es fundamental. El ecuatoriano está cayendo en el quemimportismo. Creo que ya ha caído en el quemimportismo. Estamos realmente como dopados respecto a lo que está pasando. Y el tema del seguro social es un tema que siempre lo estamos evocando, que nos importa mucho. También vamos caminos a un proceso de jubilación y nos preocupa lo que está pasando. Y estamos en contacto en esta mañana. Saludos cordiales desde la capital de la República con el licenciado Henry Llanes, presidente del Frente Nacional por un Nuevo IES y es vicepresidente de la Asociación de Jubilados, Afiliados Pensionistas del Seguro Social de Pichincha. Henry, muy buenos días, un gusto, un saludo con la ciudad de Cuenca y con todo el austro a través de nuestros medios. Saludos cordiales, estimado amigo, y también a la audiencia, muy amable por la invitación. Primero que ofrezco disculpas, estoy atendiendo, me quedo clever, unas entrevistas desde las 6 de la mañana con Latacunga, con Guayaquil, con Tulcán. Y también con Cuenca, con Radio Católica hace un rato, y terminé justo a las 8 para conectarme con usted, pero me olvido de revisar el WhatsApp, y usted ya me ha enviado el link a las 8 en punto, y ahí le ofrezco disculpas, me fallé, dijo voy a tomar un pequeño respiro, pero me atrasé, así que a las órdenes, mi querido Clever, un gusto estar con ustedes, ¿no? A ver, como digo, dice nuestra gente anteriormente en generaciones pasadas, al grano hay que ir, ¿no? Entonces, en función de lo que quiere hacer el gobierno sobre el manejo del seguro social, ¿no? A ver, Henry Llanes es, yo diría, una de las personas que más conoce el tema del manejo del seguro social. Y en este momento hay la inquietud, porque con usted ya hemos conversado en otras ocasiones, usted tiene diagnósticos muy claros sobre lo que está pasando, yo diría que ha sido hasta contundente en dar diagnósticos de lo que está pasando, pero que sin embargo con la intromisión de la política, de los gobiernos de turno, la situación no ha sido dada. Augusto de la Torre es el que lidera un grupo de personas que han sido designadas por parte del señor presidente de la República para establecer un diagnóstico sobre lo que está pasando en el Seguro Social. ¿Cuánto coincide con lo que usted ha manifestado y su comentario sobre esto que está pasando? Porque hay una inquietud y una intranquilidad en una gran cantidad de gente con respecto al futuro del Seguro Social. Gracias, mi querido Clebre. Yo diría que hay unas afirmaciones que ha hecho el economista Augusto Latorre que son de mala fe, ¿no? Y que realmente hacen daño, ¿no? A los jubilados del Ecuador. Porque cuando afirma de que la pensión jubilar en el Ecuador es de $2,475, una cosa así. O sea, si nos escuchan en el planeta a decir qué maravilla del Ecuador, qué maravilla, ¿no? Que los jubilados ganen esa pensión, realmente es poco común que en países del tercer mundo ganen eso, ¿no? Y él dice que es la pensión más alta de Latinoamérica. O sea, es una profunda mala fe y que tiene un direccionamiento para hacer daño a los afiliados y a los jubilados, ¿no? Y uno no se tiene que actuar con tanta mala fe. Tiene que tener honradez intelectual, más aún que él se aprecia que ha trabajado en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario Internacional. Tiene que ser cuidadoso con las palabras, ¿no? En el Ecuador, la pensión jubilar tiene un techo determinada por resolución, no por ley, que en verdad está más o menos por $2,450, una cosa así, ¿ya? Exactamente no le doy el dato porque no lo tengo registrado aquí, pero más o menos está por ahí. Entonces, pero la pregunta es, ¿todos los 650,000 ganan esa pensión jubilar? Es la pregunta. ¿Cuántos de los 650,000 jubilados tienen una pensión jubilar de $2,450 por mencionar? ¿Cuántos hay? Y a uno en la universidad, incluso en el colegio, sí le enseñan a investigar. Y sí le enseñan a descifrar la realidad. Sí le enseñan a detallar. Sí le enseñan a desglosar. Y entonces, porque también le puedo decir yo que en el Ecuador hay personas que ganan $120 de pensión jubilar. Yo puedo afirmar eso, porque es real.
Pero no puedo decirte que todos los jubilados en el Ecuador ganan $120 mensuales. Si lo digo así, estoy actuando con mala fe. No es así. Entonces, hay jubilados en el Ecuador que ganan $120 mensuales, $150 mensuales, $180 mensuales, $200 mensuales, $250 mensuales. Los jubilados de los sectores de los ingenieros azucareros de Milagro ganan menos de $400 mensuales. Y ellos me están pidiendo el reajuste de la pensión jubilar. Tengo llamados de Santa Elena, de jubilados que dicen, señor Llanes, yo gano $300 mensuales, yo gano $320 mensuales. Por favor, ¿qué debo hacer para que me paguen por lo menos una pensión básica? Es decir, $450. A los del ingenio asegurero de Milagro dicen, nosotros ganamos $300. Sí, le digo, pero seguro dudo que le vayan en una sola decisión le vayan a subir a $400, o sea, $150 más. Dudo, porque todo eso depende de estudios actuariales. La pregunta es, ¿y quiénes son los que ganan $120, $140, $150, $200 o $300? ¿Quiénes son? Aquellos que se jubilaron en los años 90. aquellos que fueron víctimas del desplome del ahorro nacional, aquellos que fueron víctimas y que el Estado los estafó en el pago de las pensiones jubilares y en el pago de los aportes al Seguro Social. ¿Y cómo los estafó el Estado? La pregunta, ¿por qué los estafó el Estado? Los gobiernos, no el Estado, los gobiernos. ¿Por qué? Porque le llevaron a la moneda nacional a una macro devaluación de 25,000 sucres por dólar. Entonces todo el ahorro nacional en moneda nacional se desplomó. Todos los pagos de pensiones en moneda nacional se desplomó de esas pobres personas que se jubilaron en los 90, claro. 80, 90. Y se desplomaron al piso los aportes al Seguro Social en moneda nacional. 25,000 sucres por dólar. Eso fue cruel. Pero como los ecuatorianos nos caracterizamos por no estudiar, por no investigar, por no desarrollar el músculo intelectual. Hoy en día ha llegado al extremo que nos manchamos los brazos de una pintura, que yo no sé qué significa eso, o nos ponemos unos alambres en la nariz y en el ombligo, que yo no sé qué significa eso, pero no leemos un libro. Entonces, para quienes nos dominan, dirán, entre más se manche la cara, entre más se manchen los brazos, se manchen el pelo, se pongan alambres en las orejas, se pongan alambres en la nariz, se pongan alambres en los labios, hasta contradiciendo la estética, ¿ya? Para la gente que nos domina, ¿qué mejor? Miran, ¿no? Que hagan eso, en vez de que lean un libro, en vez de que estudien, en vez de que investiguen. Entonces, ¿qué sucede? Que yendo al trabajo de la comisión, entonces hay una profunda mala fe, ya, o dicen, o el 13º o el 14º, una cosa, aportan 12 salarios y reciben 14. Entonces, cuando la gente escucha eso, o sea, se genera un estereotipo, ¿no? Se genera un estigma en contra de los afiliados, en contra de los jubilados, que son 3.650.000 gente afiliados, que son 3 millones aproximadamente, y 650.000. Entonces, cuando se maneja esas frases, porque las palabras golpean, porque las palabras tienen impacto psicológico. Entonces, en la lucha de las ideas, yo tengo que salir y decirles lo contrario, porque a mí, yo sí me crié, a mí no me van a dominar, a mí no me van a estigmatizar, porque yo sí me crié con buen semblante en mi estado de ánimo. A mí sí me criaron con una buena psicología mis padres, la psicología de acero. A mí no me van a amedrentar, a mí no me van a milanar, y tengo que decirles con toda fuerza que actúan con de mala fe cuando manejan ese tipo de criterios. Entonces vamos al grano. De acuerdo a ellos lo que quieren, y eso es mi tesis, ¿no? Entonces, si yo quisiera hacer una tesis, yo empiezo diciéndole al profesor, a la universidad, mire, yo voy a partir con la siguiente tesis, que la propuesta que está haciendo el señor Augusto de la Torre, datos recogidos de varios boletines y declaraciones públicas que él ha hecho. Aquí tengo las publicaciones publicadas en Plan B, por Ecuavisa, ya, por otros medios, donde yo he ido tomando nota de las palabras, de las afirmaciones contundentes
que ha hecho el señor economista Augusto de la Torre. Entonces, él lo que propone, que con todo este panorama que lo pinta para debilitar, para amoldar, para ablandar las ideas contrarias, para desmovilizar a la oposición que se pueda crear, y entonces dice muy bien, claro, los 2.450 salarios, se pagan 12 salarios, reciben 14, por el 13º, 14º, etcétera, ya. Entonces yo tengo que contrarrestar eso. Primero tengo que decirle al señor de la Torre que, de acuerdo a la fuente del economista Fernando Mosquera, más del 90% en el Ecuador, según él, que fue presidente de la Comisión de Inversiones del Seguro Social, que fue profesor de la Politécnica Nacional y la Universidad Central en esa materia, y que estuvo una maestría en el Banco de Labor en Italia. Él dice que más del 90% en el Ecuador de los jubilados reciben menos de $500. O sea, ni siquiera reciben el valor de la canasta familiar. Pero él dice, más del 90% reciben menos de $500. Los que reciben, de los que dice el señor de la Torre, $1,000, $1,500 o $2,000, dice es menos del 5%. No ve este Clever que al detallar la realidad, que al desglosarla, que al descifrarla, la realidad es otra. La realidad es otra. Entonces no manejo ideas dominantes que quieren englobar a una realidad como que fuera toda la realidad homogénea. Y la realidad no es homogénea, es heterogénea. Entonces, ese es un tema que lo digo. Segunda, entonces, dentro de esa tesis digo que la propuesta de Augusto de la Torre es incrementar los años de aportación y, por ende, incrementar la jubilación, la va a incrementar la base a 65 años. Ya lo voy a demostrar. Segundo, reduce el pago de la pensión jubilar, y tengo que demostrarla. Porque un profesor en la universidad me decía, si tú no demuestras lo que afirmas, te pongo 0. Te pongo 0. Entonces uno tiene que hacer el esfuerzo por demostrar, y tengo que demostrar ante la opinión pública. Entonces, vayamos a los datos. Y también tiende, esta reforma de Augusto de la Torre, tiende a afectar a los más viejitos, y tengo que demostrar, tengo que ser honrado, tengo que demostrar si soy capaz de demostrar de que en verdad les va a afectar a los viejitos. Esa es la lucha de las ideas, y allí tenemos que entrar. Vamos por lo primero. La ley de seguridad social establece que una persona, para que se jubile, los requisitos básicos que tiene que cumplir, o los requisitos para una jubilación general que se aplica en el Ecuador, yo le digo la comunidad mundial, porque ahora los medios de comunicación son mundiales por el tema de las redes. En el Ecuador, una persona se puede jubilar con 30 años de aportes y con 60 años de edad. Y un segundo parámetro que se toma en cuenta es los 5 mejores años de sueldos y salarios, y el promedio de esos 5 mejores años de sueldos y salarios, de los 5 mejores años de sueldos y salarios, y para una persona que cumple 30 años de aportación y 60 años de edad, se le paga el 75% de la pensión jubilar. Si el 100% de una pensión jubilar es $400, el 75% más o menos es $360, aproximadamente. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que está proponiendo el señor de la Torre? El señor de la Torre hace todo lo contrario para afectar a los afiliados que se van a jubilar a futuro. Porque esa propuesta no es para los jubilados actuales. No lo es. Es para los que se jubilen al futuro. Pero los va a golpear. Y yo manejo la tesis de que está afectando derechos. Y los derechos de la seguridad social no son regresivos. Son progresivos. Los derechos de la seguridad social son intangibles. No se puede afectar sus principios, ¿no? Que tienen relación con los derechos. Inclusive hay una sentencia de la Corte Constitucional en donde pone énfasis en estos principios. Sentencia de la Corte Constitucional el 28 de abril del año 2021. Entonces, el señor de la Torre va a afectar los derechos, y esa comisión conformada para modificar el fondo de pensiones va a afectar sus derechos. El informe del señor de la Torre no es integral sobre la problemática del seguro social.
El pago de las pensiones jubilares no es la causa fundamental para la descapitalización de los fondos de salud y de los fondos de pensiones. Hay una serie de conceptos generales que uno tiene que ir desarrollándolos, ¿no? Como parte del marco teórico de lo que está proponiendo el señor de la Torre para ir a la parte ya medular, a la parte concreta. En la parte concreta, ¿qué es lo que está proponiendo? Entonces dice, no, la reforma va para incrementar los años de aportación. El señor de la Torre dice, no vamos a subir la edad de jubilación, pero sí vamos a incrementar los años de aportación. O sea, en el Ecuador sí somos ingenuos, por no decir otra palabra. Una gran parte, la gran mayoría de la sociedad ecuatoriana sí somos ingenuos, por no decir otra cosa. Pero ya basta de insultos. Ya basta de insultos, ¿no? O sea, no nos puede ver tan mediocres tampoco, ¿no? Porque dicen, no, voy a subir, la propuesta es subir de 30 años a 35. Entonces las personas a futuro ya no se van a jubilar con 30 años de aporte, sino con 35. Muy bien. En la ley actual dice 30 a 60. Pero si yo le subo a 35 la aportación, esa persona ya no va a tener 60 años. Va a tener 65 años. La pregunta es, ¿le estoy o no le estoy subiendo la edad de la jubilación? Sí, le estoy subiendo. Le estoy subiendo a 65. O sea, tan ingenuos. No nos puede mirar así el señor Augusto de la Torre. Oiga, Henry. Ya, pero déjeme terminar, claro. El segundo parámetro que para esta gente, para las personas que de acuerdo a la ley se jubilan ahora con 30 años de aportación, porque siempre recordarán eso, y con 60 años de edad. ¿Qué más está haciendo? ¿Qué más está haciendo el señor de la Torre? El señor de la Torre dice que ya no recibirían el 75% de la jubilación, si tomamos en cuenta una jubilación de $400, sino que van a pasar a recibir el 56%. O sea, ya no recibirán $360, sino pasarán a recibir $260. Clarito lo estoy diciendo. Y tercero, el parámetro para sacar el promedio es los 5 mejores años de sueldos y salarios. Y eso tiene una razón de ser, que es el reconocimiento del legislador. Porque una persona que recién entra a trabajar para empezar, para conocer, para acumular experiencia, gana bajos salarios, y después de 15 años o 20 años ya tiene un mejor escalafón, gana mejores salarios, porque tiene mejor experiencia, mejor conocimiento, llega a ser jefe, y entonces dijo el legislador, hay que darle un reconocimiento a ese trabajador, porque ha generado riqueza, porque ha generado progreso, porque ha generado bienes y servicios, porque ha contribuido de forma positiva para la sociedad, porque a través del consumo ayuda a financiar el presupuesto general del Estado, pagando los impuestos. Entonces, en función de eso se definió $5, 5 años. Yo fui legislador en ese entonces, fui diputado por la Izquierda Democrática de la provincia de Pichincha, y recuerdo esa reflexión que se hizo en ese entonces, ¿no? Entonces ahora el señor de la Torre dice, no, entonces no tiene que ser años, porque allí hay toda una intencionalidad, ¿no? Bajar las pensiones y aplanar. Entonces dice, no, ahora vamos a tomar un parámetro de 20 a 25 años. Entonces no es lo mismo un promedio de 5 años de mejores sueldos y salarios que un promedio de 20 a 25. Matemática simple, matemática sencilla. Perfecto, ya muy bien. Entonces, llegamos a la conclusión que el señor de la Torre propone, y lo demuestro, ha incrementado la edad de jubilación y ha bajado y ha reducido el pago de la pensión jubilar por 2 mecanismos, bajando del 75% al 56% en un parámetro, y por otro lado ampliando el promedio de los años para el cálculo de la pensión jubilar, no 5 años, sino 20, 25. Finalmente, está proponiendo que hoy en día, de acuerdo a la ley, aquí viene el golpe a los viejitos. Es que es clarísimo el golpe a los viejitos. No puede ser un golpe más caro que el que está proponiendo. Es que no hay otro. El otro sería matarles, ¿no? El otro sería matarles, ahorcarlos o matarlos a garrote. Ya. Pero lo que está proponiendo es afectarlos a los viejitos. Entonces, ¿qué dice? Muy bien. La ley actual para una persona que tiene 65 años de aportes, 65 años de edad, y 15 años de aportes, tiene derecho a jubilarse. Y el pago de la pensión jubilar, querido Clever, es del 40%, y una vez lo digo.
O sea, si la pensión es de $400, estará recibiendo menos de $250. ¿Ya? Luego, entonces, no, no, ya no te vas a jubilar con 15 años. Tú, viejito de 65, si tienes 15 años de aportes, si pasa la reforma, no te vas a jubilar con 15 años. Tienes que jubilarte con 5 años más, es decir, con 20 años. ¿Le afecta o no le afecta al viejito? Por supuesto. Claro que le afecta. Y finalmente, de acuerdo a la ley actual, la ley establece 70 años de edad, y teniendo 70 años de edad, si tiene 10 años de aportes, le pagan la pensión jubilar. Tiene derecho a jubilarse y recibe el 45%. ¿Y por qué recibe el 45%? Porque es más viejito. Y porque los de 65 y los de 70 años no es la gran tendencia de los jubilados en el Ecuador. El grueso de los jubilados es 60 años de edad y 30 años de aportes. Ese es el grueso de los jubilados en el Ecuador. Y entonces a este viejito de 70 años que con la reforma que quiera jubilarse, ya no tendrá que cumplir 10 años de aportes. Tendrá que cumplir 15. O sea, tiene que jubilarse a los 75 años. ¿Los afecta o no los afecta, querido Clever, a estos viejitos, al aumentarle 5 años más de aportación? Así es. Sí, señor. Ese es el meollo. Ese es el meollo de la propuesta de reforma que está haciendo el señor. Ahora, está claro. Usted, Henry, tiene el panorama muy claro y creo que ha explicado esta inquietud que tienen muchas personas que están en ese escenario, ¿no? Están preocupados por lo que ha expresado esta comisión y sobre todo Augusto de la Torre. Ahora, ¿hacia dónde tienen que encaminarse? Porque los problemas siguen, Henry, en el seguro social. Usted manifiesta que el pago de pensiones jubilares no es la causa de la descapitalización de los fondos de salud y de pensiones. Entonces, ¿cuál es la alternativa en el seguro social? Porque evidentemente hay temas como que no se los están tocando. Yo le he escuchado a usted varias veces manifestar la necesidad que el seguro sea para los afiliados y los jubilados, y que varios de los servicios que el seguro está dando son servicios del Estado ecuatoriano que están inmersos dentro del seguro social, que le pueden estar afectando, aparte de que hay también una gran burocracia, aparte de que también hay una corrupción terrible, hay gente que sigue manipulando el seguro social, y sobre todo el seguro debe estar en manos de sus auténticos dueños, que son los afiliados, jubilados y lógicamente los patronos, Henry. Sí, en los boletines que ha difundido el señor de la Torre, no enfoca las verdaderas causas de la descapitalización de los fondos de salud y de pensiones. Entonces es una tesis incompleta, que si yo fuera profesor, no le pondré 0, pero no le pondré el 50% tampoco, ¿no? De la nota. No le pondré. Porque él no dice las cosas integralmente. Un filósofo alemán, muy leído en el siglo XX, Karol Kosin, él decía que el conocimiento de la realidad es cuando ese conocimiento hace un análisis de la totalidad concreta de la realidad. Pero para llegar a ese análisis concreto de la totalidad de la realidad, hay que hacer un esfuerzo intelectual. Y él decía que la mayor parte del conocimiento de la gente no llega a ese análisis de la totalidad concreta, sino que se queda en la pseudoconcreción. Se queda en la pseudoconcreción. O sea, es un análisis parcial de la realidad. Y dice la gente está acostumbrada a dar cuenta de la realidad con ese análisis parcial. Por eso es el problema de la gobernanza, de la toma de decisiones de la gente, ¿no? Porque como no tiene un análisis total, no ha hecho un análisis total, entonces en la vida se tropieza y se tropieza gravemente, que inclusive hasta le puede costar la vida, como ha sucedido y como viene sucediendo en el mundo, ¿no? Entonces sucede que acá las causas que afectan a la realidad del seguro social son 6. La una es por haber creado prestaciones médicas sin el debido financiamiento, violando lo que dispone el 369 de la Constitución, que dice, si tu seguro social creas una prestación, tiene que estar debidamente financiado. Eso dice el último inciso del artículo 369 de la Constitución de la República.
Pero violando ese principio, en el Ecuador en el año 2010 se creó la prestación médica para los hijos de los afiliados hasta 18 años. Y eso tiene un costo anual de $300 millones al Seguro Social, a los trabajadores, a los afiliados. Dato formulado por Paul Grant, exalcalde de Cuenca, oriundo de Cuenca. Él lo dijo. Y yo lo tengo publicado en este libro, entre comillas, eso que él dijo en la segunda edición del libro, El Yes al borde del abismo. Aquí en este libro lo tengo. Es la segunda edición. ¿Ya? Lo segundo. El seguro, los fondos están siendo pulverizados. Ya el de salud prácticamente está casi quebrado, o está quebrado. Los fondos han sido pulverizados tanto de salud y también está siendo del fondo de pensiones. Es porque en la institución del seguro social obligatorio se crearon prestaciones médicas que no corresponden al seguro, sino al Ministerio de Salud. Asimismo, por dato formulado en la comisión que la presidía Homero Castañer Jaramillo, de la provincia del Cañar. Él, en el gobierno de Moreno, fue asambleísta y presidió la comisión ocasional de seguimiento del cumplimiento de las obligaciones del Estado sobre el incentivo jubilar para las personas del sector público que se jubilaran, entre ellos los profesores, el personal del Magisterio Nacional. Entonces, Ángelo Callao nos dijo en esa comisión en febrero del año 2020 que en el año 2019 se habían atendido 9 millones de personas en los hospitales del IES. De los 9 millones de personas, 3 millones habían pagado las prestaciones, pagaban sus aportes, y 6 millones no pagaban. O sea, recibieron atención médica sin costo. La pregunta es, si el Estado no transfirió para esa atención médica, ¿de dónde salió la plata para pagar esa atención médica? Del bolsillo de los afiliados, de los asegurados, del fondo de pensiones, violando incluso lo que dice el artículo 122 de la Ley de Seguridad, la Ley de Seguridad Social. La Ley de Seguridad Social dice en el artículo 122, mira seguro, tú no puedes sacar la plata de un fondo para financiar el déficit de otro fondo. Y si lo haces, inclusive puedes tener, la ley dice, y si lo hacen, pueden ser objeto de acción penal los funcionarios que lo hagan. Sin embargo, lo han hecho, a pesar de que hay esa disposición. Entonces, es la segunda causa. Tercera causa, es el incumplimiento de las transferencias del Ministerio de Economía y Finanzas de lo que estipula la Ley de Seguridad Social. Aquí hay deudas acumuladas en materia de salud desde el año 2006. Y hay deudas acumuladas por no pago del 40% desde el año 2012 y otras obligaciones. Inclusive, ilegalmente el Ministerio de Economía y Finanzas se retuvo los $200 millones del IVA, porque el Seguro Social no paga IVA por la compra de bienes y servicios y por la importación de equipos médicos. Está exonerado del IVA. Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas se retuvo los $200 millones. Y lo que hizo el presidente Lasso es devolver esos $200 millones, que no fueron al seguro, sino que el seguro lo recibió para pagar a Solca. Esa es la realidad. ¿Ya? Porque también dice, no, es que el gobierno de Lasso pagó la deuda. ¿Qué deuda? Lo que hizo fue devolver lo que ilegalmente se detuvo el Ministerio de Economía y Finanzas, más de $200 millones por retención ilegal del IVA. ¿Ya? Entonces también uno tiene que tener cuidadoso con las palabras. Porque una cosa es decir, no, es que el gobierno de Lasso pagó la deuda con el Seguro Social. No pagó. Devolvió los $200 millones de retención ilegal del IVA. Entonces, el presidente Lasso, dato formulado también por el economista Francisco Cepeda Pazmiño, delegado del presidente Lasso al Consejo Directivo del IES, y esta persona fue presidente del Consejo Directivo del IES. Él dijo que el gobierno de Lasso no entregó para el año 2022 $1.350 millones que estaban presupuestados en el presupuesto del IES. No entregó. Y yo no sé si eso fue la causa que le costó el puesto, pero no entregó. No entregó. Mire usted, ese es otro motivo, ese incumplimiento. Cuarto, las deudas acumuladas. Por ejemplo, en el periodo de 1951 a 1984, el Estado, por mora patronal y por incumplimientos de la ley, entre eso el 40%, le debía al Seguro Social 85.927 millones de sucres. De los 85.927 millones de sucres, según Luis Torres Rodríguez, que investigó, que publicó un libro, La crisis del IES,
solo devolvió el Estado, solo pagó el Estado el 10%, el 90% no pagó. ¿Y eso a dónde impactó? ¿A dónde impactó? A los ahorros de los trabajadores, ¿no? Entonces, las deudas acumuladas. También tenemos de que no dice el informe de Augusto de la Torre, es lo que tiene que ver con el tema de la corrupción. La corrupción es tan grave que le mataron a la directora administrativa, a una doctora jovencita con 2 niños de 34 años de edad, que era la directora administrativa del Teodoro Maldonado Carbo. Le mataron, la acribillaron a tiros llegando a su casa, la asesinaron. Pero la corrupción es tan grave en el Seguro Social que se llegó a este extremo, y eso no está valorada. No está valorada la politización, no está valorada la burocratización, no está valorada la improvisación. Y aquí tengo en el libro publicado sobre la burocratización, ya, sobre el nepotismo, que se denuncia y que Gustavo Cardoso, de Radio Antena, de Cuenca, en una entrevista que me hizo, afirmó de que esta señora Argudo tiene más de 20 familiares en el Seguro Social, a los hijos, a las hijas, a las nueras, a los yernos, aparte de la parentela, y que un yerno es el director regional del IES en la SUAY, Cuenca, en el hospital del IES de Cuenca, ¿ya? Y que ese señor está denunciado cuando fue intendente de policía de haber roto unos sellos para, entiendo, beneficiarse. El dato preciso lo sabe el periodista Gustavo Cardoso, y sin embargo a él lo ponen director de regional del IES. Entonces la corrupción es tremenda y eso no está valorada en el informe del señor Augusto de la Torre. Entonces cuando hay estas cosas, por ejemplo, en el tema de la burocratización, yo tengo aquí los datos, por ejemplo, de lo que sucedió en la década que transcurre. Por ejemplo, el señor Willington Sandoval, cuando fue presidente del Consejo Directivo del IES, entre el 13 de febrero y el 31 de agosto del año 2007, enroló 902 personas al Seguro Social. El señor Ramiro González Jaramillo, desde el 1 de julio del 2008 al 15 de mayo del año 2013, enroló 25.350 personas. En la administración de Ramiro González se creó el movimiento político Avance, el segundo movimiento político, porque el primero fue Pueblo, Cambio y Democracia en 1982, cuando el doctor Enrique Gallego Sáenz era director general del IES. Allí se formó el partido político Pueblo, Cambio y Democracia. Por eso es que el Seguro Social ha estado al vaivén de los partidos políticos, el partido político que gobierna, ¿ya? En la administración del señor Fernando Cordero, exalcalde de Cuenca, oriundo de Cuenca, del 16 de mayo del año 2013 al 31 de marzo del año 2014, 6.545 personas se enroló al Seguro Social. El señor Víctor Hugo, en la administración del señor Víctor Hugo Villacrés, cuando presidente del Consejo Directivo del IES, y de todos los que estoy mencionando, y los que voy a mencionar, en la administración desde el 1 de abril del año 2014 al 23 de marzo del año 2015, enroló 11.294 personas. 11.294 personas. En la administración de Richard Espinosa Guzmán, desde el 24 de marzo del año 2015 al 4 de diciembre de 2017, enroló 25.557 personas. Aquí se creó el movimiento Nueva Generación, liderado por el señor Richard Espinosa, que quería ser alcalde de Quito. En la administración de Jaime Garzón, desde el 12 de diciembre del 2017 al 22 de febrero del año 2018, enroló 2.849 personas. En la administración de Manolo Rodas, desde el 23 de febrero al 5 de diciembre del año 2018, enroló 4.632 personas. En los primeros meses de la administración de Paul Granda, enroló 120 personas. El costo para pagar esta nómina en el año 2018 del bolsillo de los trabajadores, del bolsillo de los afiliados, de los bolsillos de los asegurados al Seguro Social Obligatorio, fue de $980 millones, dato publicado por el Diario del Comercio en enero del año 2019. Esto nos dice la comisión. Y volviendo a Carol Cosin, yo tengo que analizar
yo tengo que realizar la realidad total. Yo tengo que aplicar el método del análisis de la totalidad para dar cuenta a sí mismo de manera total la realidad concreta. Y entonces estos datos que yo menciono no están dichos, por lo menos no los ha difundido en los boletines. Oiga, Henry, ya en la parte final, en razón también a su tiempo, ¿qué es lo que espera? Usted viene planteando reformas, ¿hacia dónde se encamina eso y qué podemos esperar en los próximos días o en las próximas semanas con respecto a ver a un seguro social liberado de tanta situación que usted ha manifestado? Nosotros hemos presentado con el apoyo de 75.500 firmas de la mayor parte de provincias del Ecuador, entre ellas, cómo no reconocer el trabajo de Cuenca, de la compañera Teresa Toledo, de la compañera Marieta Carrión, de la compañera Pamela Cantos, de la compañera Betty Guerra, y así otras personas más, del mismo de Loja, de la SOI, de Guayas, de Manabí, ya, de Imbabura, de Santo Domingo de los Áchilas, de Pichincha, ¿no? De Tungurahua, ¿no? De Chimborazo. Entonces se recogió 75.500 firmas. Con el respaldo de 75.500 firmas, se presentó la reforma a la Ley de Seguridad Social para dos cosas. Primero, para cambiar la gobernanza del IES, la composición del Consejo Directivo del IES, para que tener ahí una mayoría de votos en vez de un voto que existan 3 votos, porque actualmente son 3 miembros, ¿no? Uno del gobierno, que es el que maneja el seguro, uno de los empleadores y uno de los asegurados. Prácticamente es un voto de minoría. Entonces nosotros decimos que debe haber un voto de mayoría. 2 de los afiliados y 1 de los jubilados, 3, uno del gobierno y 1 de los empleadores. Pues ya tendríamos mayoría los afiliados y los jubilados. Ese es el primer cambio. Cambio en la composición del Consejo Directivo del IES, cambio en la gobernanza del IES. Y lo segundo es que nosotros queremos construir un megabanco en el Ecuador, el más grande de Latinoamérica, para bajar las tasas de interés en servicio del Ecuador, para que la gente acceda al crédito, para que trabaje, para que tenga empleo, para que tenga ingresos, para que no viva pobre. Creo que debe tener unas tasas de interés del 8, 9, 10%. Entonces estamos diciendo que como parte del pago de la deuda que tiene el Estado con el Seguro Social, entregue el Banco del Pacífico. Luego que el Banco del IES sea una banca de primer piso, donde se hagan pagos, transferencias, débitos, donde se realicen todas estas actividades de pago de los servicios públicos, cajero automático para debitar, para que se dé crédito. De eso queremos un banco del IES, no como es actualmente. Entonces, claro, ahí se construye un megabanco. Y claro, eso no quiere. Pero eso es lo que deberemos hacer. O sea, y finalmente estamos diciendo, Clever, que el Seguro Social, para que el Estado pague esa enorme deuda que supera los 9.000 millones de dólares, que el Seguro Social sea accionista de la explotación petrolera, telecomunicaciones, minería metálica y del sector eléctrico. Esa es la propuesta, mi querido Clever. Así es. Que está en la Asamblea, que faltan 118 días para que la Asamblea lo apruebe. Henry, estaremos conversando en los próximos días sobre la propuesta y ojalá que vengan mejores días. Gracias a usted. Gracias, Clever. Un abrazo por usted y para la audiencia, muy amable por la invitación. Perfecto. Gracias a Henry Llanes. Ha sido interesante y es un llamado, por favor, a la conciencia. A veces estamos concentrados en temas que para mí no tienen importancia, ¿no? No digo que no veamos farándula, que no veamos qué es lo que pasa a Shakira, no, de todo hay que ver. Pero estos temas, el tema de seguro social, señores jubilados, afiliados, patronos, por Dios, el Seguro Social ya mencionó algo que ya habíamos mencionado, no solamente lo había hecho Gustavo Cardoso, nosotros ya hemos mencionado incluso una de las señoras hijas de la señora Argudo estuvo amenazando con demanda al medio de comunicación, ¿no? Le demandó y buscó también demandar a Diego Andrade por decir la verdad. Miren ustedes cómo puede ser posible que la señora Rosa Argudo siga ejerciendo poder, haga y deshaga en el Seguro Social. Hace y deshace a tal punto que su querido yerno
es el director de acá. No hemos tocado este tema muy a fondo porque hemos estado concentrados en el tema político, pero ya abramos los ojos. La corruptela se viene generando desde hace muchos años atrás. Es decir, el seguro tiene que solucionar, añadiendo un poquito para irnos con una pausa y irnos al tema político, tiene que solucionar el tema de la corruptela. Allí se roban el dinero por montones en las compras de fármacos, en las atenciones, en la derivación de atención médica, y se están saqueando la plata de los afiliados, de los jubilados, de los pensionistas, en fin, ¿no? Otra cosa, el Seguro Social tiene, y hablando con toda la franqueza, ¿no?, tiene que ser para el afiliado, para el jubilado y para el patrón, punto. El resto de programas, que son programas de los gobiernos en sus políticas populistas, con todo el respeto, merecen una atención de la más adecuada, pero al margen del Seguro Social. Y me refiero al Seguro Social campesino, me refiero, porque tenemos los afiliados que estar pagando a los hijos de los afiliados o de los jubilados? Hágame el favor. Tengo 28 años de afiliación y no me he atendido una sola vez, ¿no? Consecuentemente, gracias también a Dios hemos tenido buena salud, que no nos hemos enfermado, que vale mucho más que estarse atendiendo, por supuesto. Pero no hay derecho, es decir, es en este caso un lugar, una tierra sin dueño, el Seguro Social. Entonces también los 650 jubilados tienen que comenzar a respaldar cualquier tipo de iniciativa como la de Henry Llanes. Ya dejemos la comodidad de irnos solamente al banco, ver que han depositado el dinero y aquí no pagan. Mientras me depositen, allá que se maten. No es así. Está en riesgo su jubilación. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si mañana usted se va a un banco y no tiene su dinerito de su jubilación? Se va a suicidar, ¿no? Perdóneme que sea tan drástico, o se va a morir usted, ¿no? Porque llegamos los seres humanos a tal edad, a tal instancia, que ya no podemos trabajar. Y lo que nos sirve es ese ahorro que es fruto de los años, 20, 25, 30, 40 años de trabajo. Entonces todo eso está en riesgo. Consecuentemente, no hay que ser tan impávidos y hay que actuar de una manera inmediata. En todo caso, el Seguro Social tiene que transparentarse. Yo siempre he expresado, es a veces comprometedor para la clase política no decir las cosas de frente, pero el Seguro Social tiene que atender a sus 3.600.000 afiliados, que es la cifra actual, y a los 650.000 jubilados. Y punto. Ese es el mutuo. Y no, como dije, Henry Llanes, han atendido a 9 millones de personas. De estas, solamente 3.600.000 son los afiliados, el resto son hijos, son Seguro Social campesino, y que se entienda bien, ¿cómo no vamos a apoyar al indígena, al campesino? Pero es parte del problema porque se satura el Seguro Social. Si yo me voy a pedir que me hagan una operación del dedo, de la uña, ya, me van a decir, venga, después de 4 meses. Consecuentemente, eso es lo que no queremos. Y hay una corrupción terrible que es la que se está generando. Y aquí, en buena hora, ya vamos a editar esa parte donde está manifestando que la señora Argudo tiene 20 familiares, ¿no? Es ama y dueño del Seguro. Ella tiene más poder que el director, ¿no? Tiene más poder que le puso a su yerno de director, pues, del Seguro Social, el señor Rojas, ¿no?, que estuvo como intendente de policía y que fue acusado de clausurar sellos. Entonces, por Dios, por donde toquemos al Ecuador, sale pus, y eso es lo que tenemos que evitar.